Buenos días. Hoy venimos a hablar de Olympia de Gauss o Marie de Gauss. Ciudadanía. La ciudadanía es un concepto que nace junto con la democracia en Grecia, en el siglo V a.C. Más tarde, en la Edad Moderna, la Revolución Francesa trajo consigo la idea de Estado moderno, en donde ahora surgía la figura del ciudadano, pero como una especie de súbdito libre del Estado, el cual tiene un soberano. En esta época también aparece la figura del ciudadano moderno con derecho civil, político y social. En la época contemporánea, el ciudadano pasa a ser considerados iguales legalmente, partícipes de la política a través de la representatividad y también forma parte de una nación y Estado que le da una identidad propia. Vida, obra, estudios y publicaciones. Marie Gage, más conocida por su seudónimo Olympe de Gauche, fue una figura revolucionaria del siglo XVIII, cuya filosofía y activismo sentaron las bases del movimiento feminista. Nacida en 1748 en Montauban, Francia, procedía de una familia humilde. A pesar de no haber tenido acceso a una educación formal, se convirtió en una autodidacta apasionada. A los 17 años se vio forzada a casarse con un comerciante, con quien tuvo un hijo, pero su esposo falleció el año siguiente. Este infortunio la llevó a trasladarse a París, donde empezó a escribir obras de teatro y a publicar folletos. Su falta de formación formal la obligó a dictar sus primeros textos, ya que no sabía escribir. Su valentía y determinación para abordar temas controvertidos como la esclavitud, los derechos de las mujeres y el voto femenino la convirtieron en una destacada activista. Olympe de Gauche participó activamente en la Revolución Francesa y luego se opuso a los jacobinos durante el periodo del Terror, lo cual, sumado al hecho de preferir una monarquía, fue lo que finalmente la llevó al juicio y a la horca. Uno de sus textos más famosos es la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que buscaba demostrar la fragilidad de la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo hacía mediante una sátira en la que invertía los géneros, demostrando cuán incoherente resultaba la igualdad de derechos en la práctica al excluir a las mujeres. El concepto de ciudadano y ciudadanía. Olympe de Gauche no definió directamente los conceptos, pero su activismo y escritos dejaron en claro su perspectiva. Ella buscaba ampliar el concepto de ciudadanía para incluir a todas las personas independientemente de su género u origen. Abogó por la igualdad de derechos de género y la participación activa en la vida política. Su concepto de ciudadanía se alineaba con la perspectiva republicana que implicaba la participación activa en la vida política y garantía de derechos políticos para todos los ciudadanos. Política, ética y moral. En el ámbito político, Olympe de Gauche se destacó como una voz comprometida en la lucha por la igualdad y la justicia. Promovió la igualdad de derechos de género y abogó por una política basada en valores éticos como la justicia y la igualdad. Su legado sigue siendo relevante en la lucha por la igualdad en la sociedad contemporánea. Su visión se alineaba con la idea de que todos los seres humanos debían ser iguales ante la ley y disfrutar de los mismos derechos políticos, independientemente de su género, origen o situación social, proponiendo en sus panfletos y obras de teatro proyectos en los que se benefician a las personas más vulnerables y excluidas. Como dato curioso, se la consideró hija de un carnicero, aunque surgieron rumores sobre la posible paternidad de un aristócrata, incluso mencionando al marqués de Pompignan, que nunca la reconoció como su hija, y se cree que al ser considerada una hija bastarda, esto contribuyó a que quisiera luchar por estas personas y por las mujeres. Para concluir, en el corazón de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges se erige como una voz ardiente que desafía las normas de su época. Su aporte fundamental radica en la redefinición del concepto de ciudadanía. Proveniente de una familia humilde, Olympe, autodidacta y apasionada, se convierte en una destacada defensora de la igualdad de derechos. Su visión trasciende las limitaciones de la Carta de Derechos del Hombre, al destacar la insuficiencia de la misma al excluir mujeres y personas de color. Para Oolong, la ciudadanía va más allá de la mera participación política. Implica la garantía de derechos para todos sin distinciones de género y origen. Aunque sus posturas patriotas y monárquicas la llevaron a la horca, su legado perdura como un faro de la lucha por la ciudadanía inclusiva y equitativa. Oolong de Gouges desafió el status quo
abogando por una sociedad donde todos los seres humanos sean reconocidos como ciudadanos iguales ante la ley y